Tat Tuam Asi. Tú eres eso, tú eres Dios. Atman, tu alma es Brahman, es Dios, y Jiva es Shiva. Es un comentario del verso tercero del capítulo 13 del Bhagavad Gita. Es el Mahavakya Tattva Sam, tú eres eso, o Jilva, o tu alma es Paramatman. El capítulo 13 del Bhagavad Gita es uno de los más complicados, forma parte del camino del Jnana Yoga, y es, insisto, si queréis profundizar en el Jnana Yoga es indispensable leer con cariño y meditar sobre este capítulo, que además es complejo. Este comentario lo he realizado en base a la versión esta que podéis ver aquí. Perdón, esta es la versión impresa, que se caracteriza, pues, cada uno de los versos tiene su texto en sánscrito, en inglés, en español, y después cada uno de los versos tiene un amplio comentario, como podéis ver aquí. Y recordar también que he hecho otra traducción del Bhagavad Gita, que es la de Gandhi, que la podéis encontrar en mi libro, El Yoga de la Sabiduría. Vamos a ver. En los dos primeros versos de este capítulo, Krishna ya nos había explicado la diferencia entre cuerpo, el campo, o kshetra en sánscrito, y el alma, el atman, el conocedor del campo, o en sánscrito el kshetra jnana. Ahora explicará el Mahavakya, el Tattva, así, tú eres eso. Tú eres Dios, es decir, Jiva es Shiva. Recuerda que Jiva es el Atman encarcelada en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice Krishna? Voy a leer. Dice, conóceme como Kshetra Jnana, el conocedor del campo, en todos los cuerpos. El conocimiento de Kshetra, los cuerpos, y Kshetra Jnana, el conocedor del campo, es el verdadero conocimiento. Reflexiona bien sobre su profundo significado, ya que contiene la esencia del Jnana Yoga de la Advaita Vedanta. Si te fijas, nos está diciendo que él es el alma universal que mora en todos los hombres, y que este y no otro es el verdadero conocimiento. Es el todo, es uno, es la unidad en la diversidad. Vamos a desarrollar un poquito. En este verso, el Señor nos vuelve a hablar del Tattvam Asi, que ya lo había anunciado en el verso 12 del capítulo 2 del Sankhya Yoga, cuando nos decía, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni esos reyes. Nunca habrá un tiempo en el más allá en el que ninguno de nosotros deje de existir. La luz de Jiva, en sánscrito es Pratyah Atman, es decir, el ser interior, el alma encarnada en el cuerpo, es Atman, y por tanto es el conocedor del campo, el testigo de las modificaciones del cuerpo y de la mente. Por ello, ni Jiva ni Atman son distintos de Paramatman, en realidad son unos con él. Por eso dice, conóceme como el conocedor del cuerpo en todos los cuerpos, en todos los campos. Así que Jiva, que es el conocedor en un cuerpo particular, es Paramatman mismo, quien también es el conocedor en todos los cuerpos. Por lo tanto, deducimos que solo hay un conocedor y él está actuando en todos estos cuerpos como una especie de testigo. El Señor mismo es el conocedor en todos los cuerpos. Jiva es solo una entidad ficticia y no tiene ninguna existencia real. Y esta es una de las verdades espirituales más elevadas de la Advaita Vedanta. Recordemos el famoso mantra de Krishna a Arjuna cuando le decía levántate y lucha, del segundo capítulo, que se lo transmite justo después de haberle explicado la inmortalidad de Atman. Y este conocimiento que le transmite Krishna a Arjuna de tú eres Dios es la medicina que hará que Arjuna supere su depresión e ignorancia y asuma su dharma de guerrero con fuerza y coraje. Imagina por un momento que sientes, que realizas que tú eres Dios. ¿Crees que habría algo que pudiese darte miedo? ¿Algo podría matarte? ¿Qué podría encadenarte? ¿Qué podría hacerte infeliz? ¿Quién te podría engañar? Este conocimiento supremo de Atman Jnana, el conocimiento el autoconocimiento de Brahma Jnana, conocimiento de Dios, sea como le llames, es realmente lo que da fuerza y coraje al ser humano. Recordemos que Sri Ramakrishna Paramahansa llevó el Karma Yoga a un nivel nuevo y superior cuando nos enseñó sirve a Jiva como a Shiva.
es decir, sirve al ser humano individual como al ser divino. Si reflexionas un poco, verás que ningún otro conocimiento, como por ejemplo las matemáticas, la física o la química, pueden darte esta fortaleza. Estos conocimientos finitos y mundanos son incompletos y unilaterales. Es más, no hay un verdadero objetivo trascendental en ellos. No elevan espiritualmente al ser humano, solo le elevan materialmente. Swami Vivekananda dijo que las ciencias, el arte y la religión son diferentes formas de expresar la misma verdad. Y también dijo que ojalá llegue el día en que la ciencia se sinergie con la religión en su famosa frase, ciencia occidental más espiritualidad hindú. El gran matemático Ramanujan, indio, nos dijo, para mí, una ecuación no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Y recuerda que casi la gran mayoría, creo recordar que el 95% de los físicos y químicos con premio Nobel creían de alguna manera en una realidad superior. Es decir, el señor Krishna se declara a sí mismo como el Paramatman, el alma suprema, que está presente en cada ser, en cada uno de nosotros. Él es la base y el fundamento de todo, en todos los seres humanos, independientemente de su casta, credo, raza, sexo o nacionalidad. Y también en todos los animales, absolutamente en todos, desde la hormiga hasta el simio más evolucionado. Está en todos los cuerpos. El Señor está presente como ese único poder cognitivo. Todo lo demás es inerte, no tiene la capacidad de autoconocerse, excepto la realidad absoluta. Esta potente declaración de tú eres Dios debe ser primero aprendida, luego meditada y finalmente realizada por todo buscador. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y compártelo con quien quiera. Soy Pedro Noney, experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda. Muchísimas gracias.